Buenos días, maestra Claudia Leticia Morales Evangelista. Nosotros somos el equipo 1 y le vamos a explicar sobre la mitocondria. Y mi equipo está conformado por Lorenzo Isidoro Alfredo, Méndez Vázquez Elvira Guadalupe, Mendoza Pérez Gabriela y su servidor. ¿Qué es una mitocondria? Es un organelo y la fuente de energía de las células eucariotas, ya que realizan la respiración, un proceso que implica tomar energía de moléculas orgánicas y convertirlas en moléculas de ATP. Origen y descubrimiento. Hace 2000 millones de años era una bacteria aeróbica libre. Una célula nucleada y anaerobia estableció una relación de simbiosis con esta bacteria. Se le conoce como teoría endosimbiótica. 1967. Teoría endosimbiótica por Lenin Margulis. 1898. El término mitocondria fue propuesto por Carl Benda. Las células eucariotas pueden haber evolucionado cuando varias células se unieron en una sola. Comenzaron a vivir en lo que llamamos relaciones simbióticas, como lo muestran las imágenes. La teoría que explica cómo puede haber ocurrido esto se llama teoría endosimbiótica. Un endosimbiote es un organismo que vive dentro de otro, como lo podemos observar en la tercera imagen que nos muestra mi compañera Gabriela. Bueno, estructura de la mitocondria. Tiene forma cilíndrica con un diámetro de 0,5 a 1 micrómetro y hasta 7 micrómetros de longitud. Microscopía electrónica de transmisión. En el punto A podemos observar las mitocondrias de un hepatocito. En el punto B, la ampliación de una mitocondria. Y en el punto C, la mitocondria dentro de una dendrita de una neurona. Aumento A y C 0,4 micrómetro, B 50 micrómetro. Bueno, en la imagen de la derecha podemos observar la estructura de la mitocondria. El diagrama esquemático muestra los componentes de la mitocondria. Observen la ubicación de las partículas elementales, cuya forma asemeja la estructura tridimensional de la ATP sintasa. Membrana mitocondrial externa. La membrana mitocondrial externa es altamente permeable y contiene muchas copias de una proteína denominada porina, la cual forma canales acuosos a través de la bicapa lipídica. Si vemos su estructura de afuera hacia adentro, encontramos como primer componente de ella la membrana externa formada por una bicapa lipídica y numerosas proteínas asociadas, al igual que todas las demás membranas celulares. Espacio intermembranoso, situado entre las membranas externa e interna, de composición similar a la del citosol por la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, aunque contiene enzimas que le permiten transferir la energía de ATP obtenido en la mitocondria a otros nucleidos, por ejemplo, el AMP. Membrana interna. Por el contrario, la membrana mitocondrial interna es muy impermeable al paso de iones y pequeñas moléculas. Las mitocondrias deben hacer de su membrana interna una barrera suficiente impermeable como para permitir un gradiente de protones estables. Crestas mitocondriales. La membrana mitocondrial interna posee numerosos pliegues hacia el interior mitocondrial denominado crestas mitocondriales. Hay tres tipos morfológicos: discoidales, tubulares y aplanadas. Las crestas las crestas forman un comportamiento distinto del resto de la membrana interna, puesto que su contenido en proteínas es muy diferente. El número y forma de las crestas mitocondriales se cree que es un reflejo de la actividad celular. Bueno, en la imagen de la izquierda observamos las mitocondrias visibles por tinción con verde lejano y observadas al microscopio óptico. ADN. Es una molécula circular de DNA de un tamaño de 16.569 pares de bases. En cada mitocondria existen varias copias de este ADN. Matriz.
ADN bicentenario, moléculas de ARN mitocondrial, mitorribosomas, iones de calcio y fosfato, ADP, ATP, coenzima A, etc. Enzimas para la replicación, transcripción y traducción del ADN mitocondrial, para sintetizar las proteínas y para las vías metabólicas en la matriz mitocondrial. Ribosoma. Los ribosomas son pequeños organulos y son el lugar en donde se produce la síntesis de proteínas o ensamble. Están hechas de proteína ribosomal y ARN ribosomal y se encuentran libres o adosadas a la membrana interna. Antes de seguir, primero debemos mencionar esta diferencia, ya que es muy común que se llegue a confundir el ATP sintasa con el ATP sintetasa, o que se diga que estas dos significan lo mismo, pero este es un gran error. Aunque ambas se encargan de sintetizar, la diferencia es que el ATP sintasa lo hace sin necesitar una molécula de ATP, mientras que el ATP sintetasa sí requiere una molécula de ATP o algún otro nucleótido trisfosfato para realizar su función. En las funciones de la mitocondria, las dos principales es la respiración celular y la producción de energía en forma de ATP. La función primaria de las mitocondrias es la producción de ATP, que es el combustible de la mayoría de los procesos celulares. En las mitocondrias se produce la mayor parte del ATP de las células eucariotas no fotosintéticas. Ellas metabolizan el acetilcoenzima A mediante el ciclo enzimático del ácido cítrico, o mejor llamado ciclo de Krebs. En este se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y da como productos al CO2 o dióxido de carbono y al NADH, la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido y de hidrógeno. Es el NADH el que cede electrones a una cadena de transportadores de electrones que se encuentra en la membrana interna. Estos electrones pasan de un transportador a otro, llegando como último paso al O2, resultando H2O o molécula de agua. Ese transporte de electrones se acopla al transporte de protones de la matriz hasta el espacio intermembranoso. Es este gradiente de protones el que permite la síntesis de ATP por usar el oxígeno como aceptor final de electrones. A este proceso se le llama fosforilación oxidativa y se produce a nivel de las crestas mitocondriales, al igual que el transporte de electrones. La cadena transportadora de electrones se conoce como cadena respiratoria. Esta contiene unas 40 proteínas, de las cuales 15 participan directamente en el transporte de electrones. Estas proteínas y la ATP sintasa se encuentran en las crestas mitocondriales, debido a la presencia de los pliegues de estas, ya que es una manera de incrementar la superficie en la que se asientan las proteínas de la fosforilación oxidativa. Todas estas proteínas se agrupan en tres complejos proteicos: el complejo de la NADH deshidrogenasa, complejo citocromo Pc1 y el complejo del citocromo oxidasa. El recorrido de los electrones comienza cuando un ion de hidruro es cedido por el NADH. De este ion se desprenden dos electrones y un protón. Estos se producen en el complejo de la NADH deshidrogenasa, el cual acepta los electrones. Tales electrones pasan al complejo Bc1 gracias a las moléculas intermedias. Entre el primer complejo y el segundo actúa una proteína denominada ubiquinona. El proceso de los electrones por el complejo NADH deshidrogenasa y Bc1 producen la expulsión de dos protones, uno en cada complejo, desde la matriz hasta el espacio intermembranoso. Entonces, los electrones viajan hasta el citocromo C, que transfiere los electrones al complejo de la citocromo oxidasa. En este tercer complejo se transporta otro protón al espacio intermembranoso y los electrones son aceptados finalmente por el oxígeno. Posteriormente, ocurre un doble desequilibrio en el espacio intermembranoso, el desequilibrio eléctrico. Esto ocurre porque existen muchos más protones con carga positiva en ese espacio y el desequilibrio químico. Entre mayor concentración de protones con carga positiva, mayor es el espacio ácido. Finalmente, los organismos tienen que respirar para que las cadenas de electrones no se bloqueen
y ocurre la síntesis de ATP, donde al volver los protones a la matriz mitocondrial liberan energía a través de la ATP sintasa para unir un fosfato con un ADP y poder formar la molécula de ATP, que será utilizada en procesos celulares posteriores. Si no estuviesen los complejos de la cadena respiratoria, la energía, en vez de utilizarse para bombear protones, se perdería en forma de calor. Otra de las funciones de la mitocondria es la termogénesis. Este es el proceso de producción de calor en los organismos. Se da un flujo de protones hacia la matriz mitocondrial sin que la energía del gradiente electroquímico se utilice para formar ATP, sino para producir calor, que es lo que mencionábamos antes. Esta es muy importante para conservar la temperatura en organismos de sangre caliente, por ejemplo. Otro ejemplo sería que podría afectar al esperma, ya que este es muy sensible a la pérdida del ATP. Esto quiere decir que si las mitocondrias producen menos ATP, la fertilidad disminuye. Entonces tenemos que entre más calor es menos ATP y viceversa. La apoptosis es un proceso esencial en la organogénesis normal y el desarrollo tisular, así como funciones celulares propias de renovación celular en organismos adultos. En esta existen dos vías de señalización reconocidas que conducen a la muerte de la célula por apoptosis. Existe la vía extrínseca a partir de señales provenientes de la superficie de la célula, donde se localizan los receptores de la muerte, y también la vía intrínseca, generada en el interior de la célula, y esta es producida por estímulos intracelulares estresantes. Cuando un estímulo celular estresante rompe el equilibrio, muerte, supervivencia a favor de la muerte, son muchos los cambios fisiológicos y estructurales que experimenta la mitocondria, en dependencia de la intensidad y persistencia del estímulo. Estas alteraciones pueden llevar a la célula a un punto llamado de no retorno en su camino a la muerte y se produce desde el espacio intermembranoso hacia el citosol con la liberación de proteínas con funciones proapoptóticas, claves como el citocromo C, el factor inductor de apoptosis, la endonucleasa, entre otras. También podemos decir que la mitocondria juega un papel importante en la ejecución y amplificación y regulación de la muerte celular programada. El almacenamiento de calcio es otra de las funciones de la mitocondria. La mitocondria tiene como poca afinidad por el calcio y también la entrada del calcio reduce el potencial de membrana y como consecuencia es la reducción de la síntesis del ATP, por ejemplo. Con un aumento sostenido o elevado puede provocar disfunción y apoptosis o necrosis, pero en cambio si el calcio se almacena temporalmente, este puede contribuir a la homeostasis intracelular. En esta imagen podemos ver cómo se ve el espacio intermembranal o intermembranoso, la membrana interna y la matriz con alta concentración de calcio y con una baja concentración de calcio. Por último, otra de las funciones de la mitocondria es la síntesis de proteína y autorreplicación. Como las mitocondrias poseen su propio ADN y sintetizan algunas proteínas propias, estas son capaces de replicar su propio ADN y se pueden dividir y fusionar entre sí con facilidad. Las posibilidades de funciones de esta función y fisión entre las mitocondrias son compartir los productos sintetizados por distintas partes de la red, paliar defectos locales o compartir el ADN mitocondrial. Aquí se puede ver que la fisión de mitocondrias se lleva a cabo mediante el retículo endoplasmático, los filamentos de actina y las proteínas DRP o proteínas relacionadas con la dinamina. Importancia en la generación de moléculas energéticas. Bueno, como ya vimos antes, las mitocondrias son importantes para el funcionamiento celular porque producen ATP. Este ATP brinda energía necesaria para muchos procesos vitales y son la mayor fuente de energía.
Algunos de estos procesos es la síntesis de macromoléculas complejas como el ADN, el ARN o las proteínas, el transporte de las macromoléculas a través de la membrana celular y las reacciones que tienen lugar en el organismo. Aquí en esta imagen podemos ver a la mitocondria de los procesos donde se obtiene energía o ATP y sus funciones en sí sería en la célula, en los tejidos, en los órganos y en algunos sistemas, como el siguiente ejemplo. Como ejemplo, comunicación sináptica entre neuronas. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, las neuronas no muestran una distribución uniforme de mitocondrias. Por ello, existen zonas donde son más abundantes, como el cono de crecimiento axonal, donde en ellas se genera el impulso nervioso. Y de manera muy importante en las terminales sinápticas, que son las regiones donde se liberan los neurotransmisores para la comunicación neuronal. Para que las neuronas puedan llevar a cabo con eficiencia la transmisión sináptica, es necesario que en sus terminales sinápticas existan mitocondrias que produzcan suficiente energía en forma de ATP, ya que la liberación de neurotransmisores depende de esta molécula, por lo que la llegada de mitocondrias a esta zona de la neurona es fundamental. El ADN mitocondrial. Aunque la mayoría de las proteínas de la mitocondria provienen del citosol, unas pocas se producen dentro de esta. Esto es gracias a que posee unidades idénticas de ADN circular, las cuales se encuentran adosadas en la membrana interna del organoide. A partir de este ADN se transcriben los genes de 13 ARN mensajero, los cuales son las bases para la síntesis de otras proteínas, 22 tipos de ARN de transferencia y 2 clases de ARN ribosomal. Estas se van a encontrar en la matriz mitocondrial. Las características del ADN mitocondrial son las siguientes. Es circular y carece de histonas. Posee un solo origen de replicación. Es muy pequeño ya que solo posee 37 genes. Y tiene muy pocas y cortas secuencias no genéticas. Esto quiere decir que no se transcriben. Generan solo 22 tipos de ARN de transferencia y se transcriben sus 2 cadenas. Posee varias copias de un mismo ADN y solo produce 13 proteínas. Y por último, este ADN mitocondrial solo será heredado por las madres, es decir, es de origen materno. Gracias a todas estas características, podemos diferenciar el ADN mitocondrial del ADN nuclear. A continuación tenemos un video de apoyo y con esto finalizaría nuestra presentación de mitocondria. Les agradecemos por su atención.